La CNT supuestamente detuvo la camioneta de Sheinbaum en Oaxaca y según fuentes del Gabinete de Seguridad, Harfuch reveló que Norma Piña liberó al criminal que ordenó 2 asesinatos. Y si eso no te revienta la cabeza, espera a escuchar el resto. Si quieres que sigamos exponiendo este tipo de cosas sin que nadie te las filtre, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene es todavía más grave. Según lo que se pudo reconstruir esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Oaxaca para arrancar el programa El maíz es la raíz, un apoyo directo a campesinos para conservar la semilla nativa. Chambeando, trabajando, fuera de la Ciudad de México, en campo. Y justo ahí, según reportes de medios locales, militantes de la sección 22 de la CNT supuestamente interceptaron su camioneta con petitorios en mano y gritos que se escuchaban desde la calle. Increíble. Porque mientras la presidenta estaba entregando apoyos a los productores más olvidados del país, las mismas personas que llevan años sin pisar un salón de clases de forma regular andaban bloqueándole el camino. Aquí lo vemos claro, amigos. Hay quienes gobiernan y hay quienes solamente interrumpen. Y esto que acaban de escuchar es apenas la entrada. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte lo que sigue, porque la historia de esta semana tiene capas que los grandes medios no te van a contar completas. Lo que supuestamente ocurrió en Oaxaca con la sección 22 no es un episodio aislado. Según fuentes que han seguido el caso de cerca, la lideresa Jenny Araceli Pérez Martínez, identificada como la responsable de las protestas más agresivas, que según se informó, afectaron el centro histórico de la Ciudad de México semanas atrás, fue quien supuestamente encabezó esta presión directa contra la presidenta. Y al parecer lo consiguió. Sheinbaum habría aceptado recibirla el próximo 13 de agosto a las 11 de la mañana. 13 de agosto, anótenlo, porque según analistas del sector educativo que han seguido las negociaciones históricas con la CNT, cada vez que un gobierno abre esa puerta sin condiciones previas, al día siguiente aparecen en el mismo pasillo la sección 18, la 6, la 7, la 40 y todas las que caben. Lo que empieza como una reunión termina siendo una romería de grupos que aprendieron que gritar funciona mejor que negociar. Eso, mis amigos, ya lo hemos visto antes. Y los que tienen memoria saben exactamente cómo termina. Pero antes de seguir con esto, un dato que no puedes dejar pasar. Suscribirte a este espacio no te cuesta nada y te garantiza que cuando el 13 de agosto llegue y sepamos qué pasó en esa reunión, tú vas a estar aquí para escucharlo primero. Porque vamos a cubrirlo. Ahora, lo que la narrativa oficial de los medios del Chayote no te dice es lo siguiente. Jenny Araceli Pérez Martínez, según informó el propio secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch en declaraciones recientes, habría estado vinculada a los disturbios más violentos de las protestas del magisterio disidente en la capital. Y sin embargo, según lo que trascendió, esta misma mujer no solo logró frenar el convoy presidencial, sino que además supuestamente negoció hora y fecha para sentarse frente a la presidenta de México. Ahí tienes el primer golpe de hipocresía de la semana, mis amigos. Un gobierno que dice que ya no cede ante la presión de grupos que afectan a la ciudadanía, supuestamente cediendo. En cámara, con micrófono abierto. Porque la presidenta le respondió ahí mismo, frente a todos. Y según el audio que circuló, la respuesta fue cordial. Serena. Como si la mujer que acababa de detenerle la camioneta fuera una interlocutora legítima y no, según varios juristas consultados por medios independientes, una presunta responsable de actos que afectaron a miles de personas en la Ciudad de México. Eso, amigas y amigos, tiene un nombre. Y ese nombre no es diálogo. Pero esto va más profundo. Mucho más. Suscríbete a este espacio mientras sigues escuchando, porque lo que viene a continuación conecta esta semana con una decisión que se tomó hace casi 3 años y que según García Harfuch tiene consecuencias que hoy estamos pagando todos. Regresemos un momento al programa que Sheinbaum fue a presentar a Oaxaca. El maíz es la raíz. Un programa,
Según explicó la propia presidenta en el evento, pensado para que los campesinos recuperen la semilla nativa, ese maíz criollo que los pueblos originarios han conservado durante miles de años y que según expertos agrícolas de la Universidad Nacional Autónoma de México, está siendo desplazado por semillas híbridas producidas en laboratorio. Sheinbaum lo dijo con claridad en el estrado. México es el país de origen del maíz. 74 razas distintas surgieron en estos territorios, y hay una voluntad de protegerlas. Eso es lo que estaba haciendo la presidenta en Oaxaca, trabajando, entregando recursos a pequeños productores. Y ahí, frente al evento, según los reportes disponibles, la sección 22 montó su operativo de presión. La misma sección que, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en informes previos a su desaparición, concentraba algunos de los índices de ausentismo docente más altos del país. La misma que supuestamente lleva décadas cobrando plazas sin requisito de evaluación. Esa sección, ahí, interrumpiendo un acto en favor de los campesinos más pobres de México para exigir una reunión privada con la presidenta. Y la conseguiste, hay que decirlo, porque así ha funcionado esto por décadas, y eso no cambió esta semana. Quienes han seguido este espacio saben que aquí no nos quedamos en la superficie. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque el segundo golpe de esta historia es el que de verdad debería indignarle a cualquier persona con memoria. Hablemos del R1. Ramón Ángel Álvarez, líder criminal identificado por el Gabinete de Seguridad como el supuesto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y del feminicidio de la joven Valeria Márquez. Omar García Harfuch lo confirmó públicamente. Según las investigaciones en curso, el hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, supuestamente ya la había amenazado en múltiples ocasiones, y según los indicios recabados hasta el momento de la declaración, le habría pedido a su padre que cometiera el crimen. Dicho así, en una conferencia, con micrófonos, ante la prensa nacional. Ahora bien, aquí viene lo que te van a querer esconder. Ramón Ángel Álvarez ya había sido detenido, en el 2012, junto con sus hermanos, y estuvo en prisión. Pero según información que circuló esta semana y que fue confirmada por fuentes cercanas al Gabinete de Seguridad, el 24 de noviembre del 2022, un sábado en la madrugada, fue liberado. Un sabadazo, de los que ya conocemos. Y quien estaba al frente del Poder Judicial de la Federación en ese momento era Norma Piña. ¿Se acuerdan de Norma Piña? La que según sus defensores era la guardiana de la independencia judicial, la que supuestamente representaba el dique contra la corrupción. Pues bien, según la reconstrucción de hechos que hizo el propio gabinete, ese hombre libre en noviembre del 2022 siguió operando. Y Carlos Manso murió. Y Valeria Márquez murió. Y la pregunta que se queda flotando en el aire esta semana, amigos, es una sola. Si ese juez no hubiera firmado esa liberación en sábado de madrugada, ¿estarían vivos? Ya lo sabes, pero escucha lo que sigue, porque esto todavía no termina. Suscríbete a este espacio ahora para que el próximo caso como este tampoco se te escape. Ramón Ángel Álvarez, el R1, según datos que trascendieron en medios de Michoacán, opera de forma directa en al menos 4 municipios del estado, junto con su hermano conocido como el R12. Desde prisión, según se informó, supuestamente dirigía a sus células mediante teléfono celular. Porque en los reclusorios mexicanos, según denuncias de organizaciones civiles como el Instituto de Justicia Procesal Penal, el acceso a dispositivos de comunicación ha sido un problema documentado durante años en ciertas instalaciones. Así que el R1 adentro seguía siendo el R1 afuera. Y cuando Norma Piña y los jueces de su era lo liberaron oficialmente en el 2022, el hombre que ya operaba desde la cárcel salió a operar sin ninguna restricción, libre, con sus hermanos, con su red y con su hijo, el mismo que según García Harfuch supuestamente ordenó el feminicidio de Valeria porque ella terminó la relación.
Eso es lo que produce liberar a un capo en sábado de madrugada. Eso es lo que produce un sistema judicial que durante años, según activistas y abogados de derechos humanos, convirtió las resoluciones de fin de semana en una práctica que beneficiaba sistemáticamente a quien tenía los contactos adecuados. No hace falta que lo diga yo. Los hechos hablan. Carlos Manso ya no está. Valeria Márquez ya no está. Y el hombre que según las investigaciones los mandó matar, anduvo libre 3 años, porque alguien firmó su liberación a las 3 de la mañana de un sábado de noviembre. Aquí viene la revelación que esta semana nadie te explicó con todas sus letras. García Harfuch lo dijo. Mejía Verdeja lo confirmó. Y los registros del Poder Judicial lo documentan. Ramón Ángel Álvarez fue liberado el 24 de noviembre del 2022 bajo la administración de Norma Piña. Libre desde ese día. Operando desde ese día. Y según la reconstrucción que hizo el Gabinete de Seguridad, el homicidio del alcalde Manso y el feminicidio de Valeria Márquez se dieron en ese periodo de libertad. Las fechas no mienten. La liberación fue en noviembre del 2022. Los crímenes ocurrieron después. Y ahora, el R1 está detenido de nuevo. Esta vez, según el gabinete, con indicios suficientes para sostener los cargos. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando sepamos cómo sigue este proceso. Porque todavía hay una pieza suelta. El hijo del R1 sigue prófugo al momento de esta grabación, según declaró el propio García Harfuch. Y mientras ese hombre ande libre, la historia no está cerrada. Entonces pongamos todo junto, mis amigos, porque así conecta de forma que ya no puede ignorarse. Norma Piña presidía el Poder Judicial cuando el R1 fue liberado. Norma Piña era la figura que, según sus defensores, garantizaba la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia mexicano. Esa misma figura cuya era en el Poder Judicial, según los registros disponibles, estuvo marcada por decenas de liberaciones de fin de semana que nunca tuvieron una explicación pública satisfactoria. Y resulta que uno de esos hombres liberados en sábado de madrugada supuestamente ordenó 2 asesinatos. 2 personas que hoy están muertas. Mientras tanto, los mismos grupos que defendieron a Norma Piña como símbolo de la justicia independiente están hoy señalando a Morena de ser, según declaraciones de algunos dirigentes opositores que circularon esta semana en redes, un narcopartido. El mismo PAN que, según actas de reuniones filtradas históricamente, compartió espacios con figuras del crimen organizado. El mismo PRI que construyó el sistema de reclusorios, donde, según las denuncias citadas, los capos vivían con comodidades que ningún ciudadano común puede costear. Esos, señalando, con el dedo, esta semana. La familia de Carlos Manso ha exigido, según declaraciones públicas de su hija Grecia Quirós, que se esclarezca quiénes más estuvieron involucrados en el homicidio. García Harfuch dijo que con la detención del R1, también aparecieron indicios sobre otros participantes. Los detalles están en proceso de integrarse a la investigación, según declaró el secretario. Y mientras eso ocurre, el R1 está detenido, su hijo anda prófugo, y la pregunta que nadie en los medios del chayote se atreve a hacer en voz alta sigue ahí, sin respuesta oficial. ¿Cuántas personas están muertas hoy porque alguien firmó una liberación a las 3 de la mañana? Esa pregunta, amigos, ya no se puede deshacer. Está hecha. Y este espacio no la va a olvidar. El embajador de Estados Unidos en México, Roland Johnson, supuestamente elogió la captura del R1 en un comunicado público esta semana. Habló de socios, de trabajo conjunto, de desmantelar estructuras criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Palabras que suenan muy distintas a las que usaban los embajadores gringos en tiempos de Calderón, cuando México era menos socio y más ventanilla de operaciones de la DEA. Ese cambio de tono tiene un nombre y tiene consecuencias. Pero lo que no cambia, y aquí está el núcleo de todo lo que hemos contado hoy, es la capacidad del sistema para producir impunidad cuando quiere
y para recoger las consecuencias cuando ya no hay remedio. El R1 libre 3 años. La CNT, con reunión garantizada después de bloquear una camioneta presidencial. Y un ex-hijo de expresidente declarando públicamente que está cansado de trabajar, según sus propias palabras publicadas en redes, mientras vive del capital acumulado por su padre durante un sexenio que, según las propias investigaciones de la PGR de la época, estuvo marcado por el crecimiento de grupos del crimen organizado en varios estados del país. Enrique de la Madrid dijo esta semana, según publicaciones suyas en redes sociales, que está harto de trabajar duro, de pagar impuestos y de ver cómo el gobierno derrocha. Harto de trabajar. El mismo hombre, que según los registros públicos de la Secretaría de la Función Pública, fue secretario de Turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El mismo sexenio en que, según la Auditoría Superior de la Federación, se detectaron irregularidades por miles de millones de pesos en distintas dependencias. Ese hombre, con ese apellido, con ese historial, dice que está cansado de trabajar y de ver a los gobernantes robar. Aquí lo ves claro. No hace falta decir más. Y mientras tanto, la hija de Ricardo Salinas Pliego, según sus declaraciones públicas de esta semana, dice que los jóvenes mexicanos necesitan más oportunidades para construir su futuro, más puertas abiertas, más crédito para sus ideas. Esto, según datos de organizaciones laborales independientes y reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor, mientras en las tiendas de su familia se paga a cajeros y vendedores entre 6,000 y 9,000 pesos mensuales mediante esquemas de medio tiempo que, según abogados laboralistas, evitan la inscripción completa al IMSS. Esas son las oportunidades que ofrecen. Eso es el futuro que proponen. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se compra el discurso público en este país, aquí vamos a seguir contándolo. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara, porque casos como el del R1, como el de la CNT en Oaxaca, como el de los hijos de expresidentes que hablan de trabajar, no se agotan, se acumulan. Y aquí los vamos a seguir exponiendo uno por uno. Hay dos cosas que quedaron claras esta semana. Primera, supuestamente una liberación judicial firmada en sábado de madrugada, bajo la administración de Norma Piña, dejó libre a un hombre que, según el Gabinete de Seguridad, ordenó 2 asesinatos. Segunda, ese mismo sistema que produjo esa liberación todavía tiene defensores que hoy señalan al gobierno actual de ser el problema. El R1 está detenido. Su hijo sigue prófugo. Y la pregunta que todos deberían hacerse esta noche es una sola. ¿Cuántos más?